De verdad que me llamó la atención desde el principio, sobre todo cuando arranca con anuncios espectaculares de empresarios norteamericanos, alemanes que venían con una enorme solvencia patrimonial y hacer un aporte de 177 millones de dólares, que se anunció, recuerdo, el 4 de enero del 2007. El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció que se concreta la reprivatización de Pluna. Está previsto que en 60 días se firme el acuerdo final y el acto contó con participación del presidente Tabaré Vázquez. El inversor está comprometido a aportar una contribución inicial de 15 millones de dólares, además de la línea de crédito de 10 y de los 152 millones que en total financiarán la incorporación de una flota de 20 aviones nuevos. Entonces las cifras que hay que comparar son 1 millón con 15, lo cual revela claramente la conveniencia de este acuerdo para el país. Y nos hablaron maravillas de este negocio, no teníamos razones para desconfiar, pero luego en el mes de junio aparece un nuevo contrato que se llama Ajustes para el cierre de la transacción, en el cual se cambian radicalmente las condiciones. Finalmente el Estado uruguayo debió poner 6 millones de dólares adicionales para sanear a la aerolínea. Nadie está dispuesto a asociarse con una empresa sin patrimonio, por lo tanto tuvimos que hacer un esfuerzo adicional. Para la búsqueda de potenciales socios, Pluna Ente Autónomo contrató a la firma Ficus Capital. Se resolvió contratar a un instituto, que resultó que dentro de ese instituto Ficus estaba el señor Paul Elbers, que el vínculo que tenía conmigo era aquel de la comisión del Banco Comercial. Aparece Leadgate, sociedad panameña, este señor Campiani y 2 argentinos más. Razones de buena administración exigen a la administración que la búsqueda del socio se lleve a cabo recurriendo a procedimientos competitivos ajustados a los principios generales básicos en materia de contratación administrativa para la selección de las ofertas y posterior adjudicación, esto es, publicidad, igualdad de los oferentes y la concurrencia, extremo que no consta que se haya cumplido. Considero que, y lo aclaré, que Campiani y Paul Elbers, el que ha estado vinculado al sistema financiero primero y después fue el que recomendó la incorporación de Campiani en este proceso, son unos fantasmas y lo vuelvo a repetir. No se debió haber elegido un socio con un procedimiento no competitivo, no se debió haber elegido un socio absolutamente insolvente como Campiani y sus socios argentinos, no se debió haber permitido la generación inmensa de gastos de esos inflados, inventados de consultorías y asesorías que cobraban más de 4 millones de dólares por año. El gobierno ha negociado muy bien y muy duro. Para nosotros fue una muy buena experiencia que hemos tenido negociando con el gobierno, quiero dejar eso claro. El procedimiento que se utilizó es un procedimiento que no hemos inventado, que hemos extraído de la propia experiencia anterior, de Pluna incluso. Porque uno de los principales opositores a la privatización de Pluna, cuando era parlamentario, era el ministro Rossi, que decía que todas las privatizaciones eran malas, pero la de Pluna era peor. Rossi informó que las administraciones anteriores debieron capitalizar la compañía por 140 millones de dólares y en este caso se pondrán solamente 28 millones para proteger las fuentes laborales y mantener a Pluna volando. Lo que no puede hacer el Estado, y es lo que dice el tribunal, es que el Estado salga de garantía por el 100% de los créditos que salga a pedir un privado. Y el Ministerio de Transporte rechazó la observación del Tribunal de Cuentas de la asociación de Pluna con Leadgate. Ahora, aquellas ilegalidades cobran un interés y una fuerza que en su oportunidad no fueron tenidas en cuenta por la administración. Se desatendió así la opinión de una valiosa institución que por mandato constitucional realiza la auditoría externa de todos los organismos públicos. ¿Cómo es posible que dicen que vienen con una bolsa de plata, esa gráfica expresión del intermediario, el broker, que fue Paul Elbers, que decía eso, y resulta que ahora cuando llega el momento de que hay que afianzar obligaciones con un banco, tiene que afianzar el Estado? O sea, porque no fueron otorgadas a Pluna, y Pluna no tiene entonces el derecho de decirle al banco, te saco estas garantías que te dio el gobierno uruguayo, porque fue un acuerdo entre el gobierno uruguayo y el banco Scotiabank. ¿No se debió naturalmente haber prestado esa garantía soberana? Esas garantías le evitaron al gobierno uruguayo en su momento tener que poner entre 10 y 15 millones de dólares más dentro de Pluna,
Porque se acuerdan que el gobierno iba a vender Pluna con un patrimonio positivo de $1 millón. Como no se llegaba a esa cifra y era negativa, el gobierno en ese momento decidió no poner plata para llegar a la cifra acordada y dar garantías al contrario. Entonces, se ahorró el gobierno uruguayo de poner plata gracias a dar esas garantías que no le han costado nada al gobierno uruguayo. ¿Cuánto valen los papeles de esa garantía? Esa es una buena pregunta, habría que evaluarla. Pero en esto, esa fue la decisión. Digo, si se llegó a $1 millón positivo. Pero esa pregunta, por más que puede ser interesante, es totalmente irrelevante, porque eso fue una decisión que tomó el Estado en su momento, que ahora no se puede retractar. Y le salía más barato dar la garantía al gobierno en ese momento que la plata. Porque digo, realmente, si hubo un terreno donde continuamente se le reprochó al gobierno que estaba actuando mal, donde están las llamados a sala del senador Moreira, que prácticamente se convirtió en un especialista en el tema Pluna, y él contaba que decían que Rossi y Moreira hacían una especie de dupla permanente, digo, o sea que advertencias hubo largas, y el gobierno las desoyó todas.